Vamos a leer una palabra, Lucas capítulo 16, versículo 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Solamente un versículo he leído, Lucas capítulo 16, versículo 16. Entonces, aquí en la Biblia dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, ¿cierto? Pero en el Nuevo Testamento, para poder entenderlo, hay que entender una bisagra teológica, una bisagra teológica muy importante. El error que cometen muchas personas, muchos predicadores contemporáneos, muchos pastores, sacerdotes, es que minimizan el papel de Juan el Bautista. Lo toman en poco el papel de Juan el Bautista. Solamente dicen lo que conocen hasta su vasto conocimiento, pero parece que lo ven como alguien, ven a Juan el Bautista como alguien sin importancia, como si fuera de esta manera. También piensan que el bautismo de Jesucristo, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, Él lo hizo como un gesto de humildad. Piensa que el bautismo que se realizó Jesús es un ejemplo de vida, es un ejemplo de humildad, demostración de humildad. Y quitan el valor real, la vista real de ese valor, el por qué fue bautizado Jesús, el papel importante de Juan el Bautista. Pero la realidad es que Juan el Bautista es una figura clave. El papel de Juan el Bautista viene siendo dos papeles muy importantes para que conecta el papel clave o la figura de Juan el Bautista era el conectar la era de la ley, el antiguo pacto, y conectarlo con la era del reino, el nuevo pacto. Entonces es un hombre con una conexión de un tiempo absoluta. Juan el Bautista hace parte de una transición de la era de la ley a la era del nuevo pacto, de la gracia. Entonces, en el término etimológico, la raíz profunda, la raíz etimológica profunda de la palabra bautismo viene de una palabra griega baptizo. De ahí viene la otra palabra baptisma, ¿cierto? Baptizo. Y después de ahí viene baptisma. Y al traducirlo al lenguaje en latín, lo podemos llamar bautismo. Amén. Bautismo. Pero de esta palabra baptisma en griego, tiene una raíz, un origen, un vocablo hebreo. Del hebreo, del griego, perdón, del griego al hebreo, la palabra de bautizo a baptisma, perdón, de bautizo a baptisma, y de ahí a una palabra a su raíz profunda en la palabra de griego a pasarlo a hebreo, la raíz original es tevilá, devilá. La raíz de esta palabra, su palabra es devilá, que significa inmersión. Se escribe tevil, a, tevilá, y al final una h. Tevil, a, tevilá, y al final una h, que significa inmersión. Su origen hebreo es tevilá y significa inmersión. Pero no, esta inmersión no debe ser simplemente como mojar alguna parte del cuerpo, algunas gotitas de agua. No, es inmersión total. No es solamente una salpicadura, solamente mojar una pequeña parte del cuerpo, tiene que ser todo. Entonces, al momento de sumergirse no puede quedar ningún cabello, ni un pelito, ningún pelo de la cabeza, ningún cabello de la cabeza, no puede quedar seco. Es decir, tiene que estar sumergido completamente. El propósito de la débil A o del baptisma o baptizo, bueno, vamos a ponerle débil A, ¿no? Débil A. El propósito hay dos, según la ley mosaica, es para
purificación, ritual de la purificación y ritual de la dedicación. Hay dos cosas, ritual de la purificación y de la dedicación. El ritual de la purificación aplica para cosas inmundas, para hacer una ceremonia. Por ejemplo, alguien está con una enfermedad, ¿cierto? Y después de esa enfermedad, después de ya estar sano, tiene que hacer el ritual de la purificación y de ahí hacer la Tevilá. La Tevilá. O si solamente la persona tiene algún flujo, de pronto tiene alguna herida y le sale pus, o tiene sangre, una herida, tiene sangre, o algún flujo corporal, bueno, yo creo que me hago entender, ¿no? Entre los hombres y las mujeres hay como un flujo especial, ¿no? Entonces, este flujo de sangre o el pus o este otro líquido o este otro fluido debe ser como limpiado, quitado. Por ejemplo, si un hombre vierte en tierra su fluido, ¿no? Sus fluidos, ¿cierto? La semilla, esa persona, ese hombre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que lavar sus vestidos, ¿cierto? Purificarse, lavar sus vestidos y hacer el ritual de la purificación y hacer el Tevilá, es decir, el bautismo, purificarse de la inmundicia. Cuando un pus o cuando la sangre o cuando algún fluido corporal, ¿cierto? Ya se seca, ¿cierto? Es cuando la persona ya queda libre de toda inmundicia. Entonces, el hombre o la mujer, si acaso, si la mujer tiene su periodo menstrual, ¿no? Y tiene flujo de sangre, se le considera inmundo. Entonces, ese líquido o ese fluido, ¿cierto? Entre hombres o mujeres, lo que sea, tiene que esperar a que se seque. Y de ahí tiene que lavar sus vestidos y hacer el ritual de la purificación y hacer el Tevilá. Volví a repetir esto porque me faltaba un detalle. Entonces, el otro ritual es la dedicación. ¿Cuál es el ritual de la dedicación? Que cuando una persona se consagra como sumo sacerdote, esta persona tiene que pasar por un proceso y este ritual de la dedicación, de ahí tiene, del proceso, ¿no? De ahí tiene que pasar a ser el Tevilá, el bautismo, básicamente, para que lo entiendan. El bautismo, la Tevilá. O si una persona que es pagano, un hombre pagano, quiere convertirse a ser israelita, ¿cierto? A dedicar su vida a Dios, al templo, dedicar su servicio, convertirse en israelita, entonces esta persona tiene que hacer su proceso. Este hombre, tiene que, como en su genital, ¿no? Cortar el cuerito del prepucio, cortarlo y hacer una circuncisión, es decir, una cirugía. Y eso lo tiene que guardar en una cajita según una ley, bueno, no me acuerdo cuál era la ley que demanda eso, pero hay una ley que lo demanda en que tiene que guardarlo en una cajita, ¿cierto? Como una demostración para cuando se llegue a casar con alguien, con una mujer, demostrarle que esa persona que ha renunciado a su vida pagana, a su vida inmunda, a su vida eh, por así decirlo, fuera como una vida gentil, ¿cierto? Como un hombre pagano, demostrarle y al momento de casarse debe demostrar, como un demostratorio, ¿no? De que al cortar el pellejito del miembro, ¿cierto? Del prepucio, demuestra que ha renunciado a la inmundicia, ha renunciado a su costumbre pagana. Entonces, eso es por ese lado. Pero eh, el ritual del baptizo o del Tevilá, el ritual del Tevilá debe ser con agua cristalina, no puede ser agua estancada, no puede ser agua sucia o manchada, tiene que ser agua viva, agua cristalina, agua de, ¿cómo se llama? Sí, agua mineral, por así decirlo, agua mineral, debe ser agua mineral, no puede ser agua de estas otras características, como porquería, agua cochina no puede ser así, agua sucia no se puede. Pero en estos tiempos era muy difícil conseguir agua, entonces cada uno en su domicilio, en su hogar, en su casa, bueno, en su domicilio, tenían su propio estanque. Y a eso se le llama mikive, mikive. Es decir, en una habitación, ¿cierto? En un lugar en específico del domicilio, del hogar, habían dos escaleras y abajo había un agua cristalina, agua mineral, agua
pura, agua viva pura. Entonces en esta agua se tenía que sumergir la persona. Pero claro, hay personas con algún estatus político, había alguien con algún cargo, ¿cierto? Personas que tenían vestiduras bastante llamativas, renombrantes, bastante caras, vestiduras caras, ropa cara, por decirlo de una manera, vestiduras con cierto, como con cierto gusto, ¿no? Vestiduras de las personas, ¿no? Entonces, según el Mikiva, ¿cierto? Esta persona tiene que quitarse sus vestiduras y estar completamente desnudo o desnuda y bajar por las escaleras y no se puede acostar, tiene que estar como en cuclillas, tiene que estar sentado, no puede estar acostado, sino tiene que estar sentado y tiene que bajar, descender al agua, no puede estar como de espaldas, tiene que como estar sentado, no sé cómo explicarlo. Entonces al momento de bajar, al momento de descender al agua, toda la porquería, toda la inmundicia se queda atrapada en el agua. Entonces al salir el individuo, al salir y sumergir del agua, al ascender, debe subir por la escalera que queda al frente. Es decir, si la persona está en esta escalera de acá y abajo está el agua, ¿cierto? Abajo está el agua y al otro lado, al frente, está la escalera, entonces al momento de descender al agua no se tiene que regresar por la misma escalera, sino por la siguiente, por la que está al frente. Son 2 escaleras. No puede regresarse a esta, sino a la que está al otro lado. Entonces, esto simboliza que cuando una persona se sumerge, ¿cierto? Antes de subir la escalera, al momento de sumergirse en la Tevil A, en el bautismo, ¿no? En el bautismo, al momento de sumergir en lo que es Mikiva, al momento de hundirse, su antigua naturaleza, su antiguo ser queda muerto. Psicológicamente, filosóficamente, mentalmente, su antiguo ser, su antiguo hombre queda muerto. Pero físicamente está vivo. Prácticamente no cambió nada. Pero es un significado ya algo más profundo, algo más psicológico, algo más filosófico, algo más de mentalidad. Pero el surgimiento, cuando sale y va a la escalera que está al frente, a las que les estoy diciendo, al salir del agua, al resurgir del agua, al volver salir como al aire, ¿no? Volver a salir, estando en la escalera en donde está, tiene que ir a la otra escalera, a la que está al frente. Ahí en esa escalera tiene que salir, no se puede regresar a la anterior, porque si se regresa es como regresar a su antigua vida, a su antiguo costumbre, a su antiguo hombre o a su antiguo ser. Pero cuando ya pasa por la escalera que está al frente lo espera una vestidura totalmente limpia, una vestidura totalmente diferente, impecable, lo que simboliza la nueva criatura. Entonces, en el caso de Juan el Bautista, él es el último profeta del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es el último profeta, ¿por qué? Sí, aparece el profeta Malaquías, pero desde Isaías, desde el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, se habla de que va a venir el profeta del Señor, ¿cierto? El enviado. Entonces, aparentemente es Malaquías, ¿no? Pero se profetizó que el último que iba a venir es Juan el Bautista. Desde Isaías lo habla. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es el último profeta de la ley y de ahí la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Entonces, viniendo de esta manera, ya es el último que hay. En el caso de en el caso de Lucas, en el caso de Lucas, el Evangelio según San Lucas, Lucas es un hombre investigador. ¿Quién era? Él no era de los 12 apóstoles. Si ustedes miran ese apóstol de San Lucas, él no pertenece a los 12 apóstoles, pero él es un griego convertido al cristianismo. Amén. Su formación, él es médico profesional, su nivel de griego es de calidad maestro, es profesional en su idioma
de nivel griego y es médico. Pero él no escribió como la revelación directa de la vida de Jesús. Los demás sí, Mateo, Marcos, Juan, pero Lucas, San Lucas, el Evangelio según San Lucas, él no lo escribió porque haya vivido o haya estado al lado del Señor. Entonces, sino como él escribió el libro de San Lucas, ¿cierto? Él escribió ese libro porque él es un analista e investigador. Un investigador riguroso, un investigador, ¿cierto? Un analista e investigador diligente. Su especialidad era ser un investigador de la mejor calidad. Entonces, el propósito especial con que Lucas, este hombre griego convertido al cristianismo, escribió el libro del Evangelio según San Lucas, el propósito de este libro era convertir al cristianismo a una autoridad romana. Entonces, el destinatario del libro de San Lucas tiene como objetivo a convertir a una autoridad romana llamado Teófilo. Lo quiere convertir al cristianismo. Vamos a mirar Lucas, capítulo 1, el versículo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 1, vamos a mirar. Ya que los demás evangelios como Marcos, Juan, Mateo, todos ellos hablan de Juan el Bautista de una forma diferente. Él es enviado de Dios, el que iba a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista, él vino de tal parte, él estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Hablan de esa manera en los libros de los evangelios de Mateo, Marcos y Juan. Pero Lucas investigó su linaje. Lucas investigó de dónde viene él. ¿Cuál es la importancia de él? ¿Cuál es el papel importante de Juan el Bautista? Lucas capítulo 1, versículo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Versículo 3. Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, hasta ahí vamos a hacer un pare, un stop, una pausa. Él ha investigado, dice, y me ha parecido también a mí, después de haber investigado, esta es su especialidad, investigar, su profesionalismo. ¿A qué se dedica? A investigar. Con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. A él le dirigió la carta, el libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas se lo dirigió a este hombre, Teófilo, para demostrarle, para como evangelizarlo, a que se convierta al cristianismo. Pero, ¿qué pasa? No es solo contar una historia, no es solamente presentar como una defensa, sino es presentar algo más sólido, con argumentos, con una defensa, con argumentación sólida y ordenada, el mensaje de Cristo, el Evangelio, ante una figura de poder. Entonces, ante el rigor de la información, como él no presenció las enseñanzas de Jesús, él no estuvo ahí con él, el proceso fue que él entrevistó a todos los apóstoles y a los discípulos que Jesús tenía anteriormente. Discípulos y apóstoles que él tenía. Pero el filtro que él manejaba, San Lucas, este hombre llamado Lucas, este griego, era de que él, teniendo en orden los testimonios y la información, si no coincidía o no encajaba, no era consistente con la verdad, entonces él lo quitaba. Solamente dejaba en el libro de San Lucas lo más importante, lo que su mente, lo que su cerebro, lo que su mente considere. Entonces, aparte de que este libro, este documento, este libro de San Lucas es un documento a nivel académico y profesional,
El libro de San Lucas es distinto a los demás evangelios, es distinto al nivel de escritura, es distinto por su nivel de detalle y de escritura analítica, de análisis. Incluso San Lucas, este apóstol, él escribió el libro de Hechos. Y podemos ver que en el libro de Hechos, si pasaba alguna enfermedad, no era simplemente que él escribía que tenía gripa, o que tenía tos, que tenía resfriado, que tenía tal enfermedad. No, como Lucas es también un enfermero, también es alguien que es de medicina, que es médico, él escribió, porque él sabe, él tiene conocimiento. Él no puede decir que simplemente es una gripa. No, él escribe la enfermedad exacta, porque él es médico. Él puede dar el detalle exacto. Entonces, la clave de Lucas capítulo 1, vamos a mirar el versículo 4. Lucas capítulo 1, versículo 4 dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruido. Versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, aquí inicia estableciendo un vínculo legal y profético único que los otros evangelios no omiten. Entonces, Lucas es el único que detalló el origen de Zacarías y de Elizabeth. ¿Para probar qué? Que en medio de una época donde habían sacerdotes corruptos, sumos sacerdotes corruptos, Dios se enfocó en una sola persona. Dios se enfocó en un remanente, en una sangre pura, linaje de Aarón, linaje de la orden arónica, una línea arónica legítima. Los demás sacerdotes eran nombrados por otro tipo de cosas, por otro tipo de clase, se manejaban por varias clases, pero solamente un solo remanente se quedaba. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 1 hasta el 5 para quedarlo bien claro. Versículo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escríbetelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y llamaba Elizabeth. Entonces aquí dice, hubo en los días de Herodes. Entonces dice que hubo en los días de Herodes. Pero ¿por qué no dice Herode? Porque hay un hombre que se llama Herode. Pero Herodes lo habla en plural. Es decir, habla de la dinastía herodiana. Habla de la dinastía herodiana. Pero también está en muchas partes de la Biblia como Herodes, Herode, así, ¿no? Hay diferentes hombres distintos, pero tienen el mismo nombre, Herode o Herodes. Entonces, como Juan es el descendiente de Aarón por parte de su padre Zacarías y su madre Elizabeth, poseía un linaje puro desde el sacerdocio oficial, un sacerdocio real de linaje de Aarón. Aarón tenía como 4 hijos, pero solamente 2 de ellos se corrompieron. Ya se me olvidó el nombre, cómo era que se llamaban, pero lo pueden buscar, ¿no? Pero 2 de ellos, de los que se corrompieron, entraron al tabernáculo de reunión y encendieron el altar del holocausto, encendieron como la fogata o la iluminación con algo que no debería hacer, con una antorcha. Encendieron el altar del holocausto, el tabernáculo de reunión, de una forma
que estaban violando, que estaban transgrediendo la ley mosaica, la ley de Moisés, que Dios le dio a través de Moisés. Entonces, estando en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, estando ya en la presencia de Dios, dice la palabra que ellos les vino un fuego y se quemaron y murieron. Entonces, aparte de poseer un linaje puro, un linaje oficial, estaba en las manos de una familia apoderada, ¿cierto? Pero estos sacerdotes en el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo donde estaba Elizabeth y Zacarías, habían otros sacerdotes, pero ellos no eran descendientes de Aarón. Ellos eran nombrados. Las personas más altas, de rango más alto, los colocaban ahí. Entonces, Dios cuando se enfoca en Zacarías, él le sobrevino la suerte. Porque Zacarías es un hombre viejo, él no puede tener hijos, y su esposa Elizabeth tampoco. Pero a él le sobrevino una gran gracia, un gran favor de Dios, y a él le tocó la suerte de encender ¿cómo se llama la lámpara? Ese alzar, como encender la lámpara, ¿cierto? Encender la lámpara, la iluminación, la lámpara del tabernáculo. Entonces, ¿qué dice el versículo 6? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, como les digo, a él le tocó. Él no podía ejercer el orden de su sacerdocio como debe ser, entrar y servir al tabernáculo de reunión. Él no puede servir al tabernáculo porque es alguien como eunuco. Él es alguien eunuco. No puede tener hijos. Su esposa menos puede tener hijos. Elizabeth, ¿no? Pero a él le tocó la historia, le tocó la suerte, ¿no? Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre de su sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué consiste esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por tanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, viendo de esta manera de acá, se habla y se empieza hablando desde el linaje de Juan el Bautista, de dónde viene, de dónde proviene, de qué clase es, ¿cierto? Entonces, viendo de esta manera, Dios se enfoca en la autoridad de Zacarías en el santuario, rompiendo la corrupción del tiempo, ya para dar paso al mensajero
que prepararía el camino del Mesías. Ahora sale un dilema. ¿Cómo Juan el Bautista bautiza a Jesús? Porque Jesús es el Salvador. Él no tiene pecado. ¿Cómo lo va a bautizar? Él no tenía pecado. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el perfecto Hijo de Dios. Su nacimiento es por obra del Espíritu Santo. Su nacimiento, Él no heredó el pecado de Adán, el pecado corrupto, sino que Él heredó sin pecado, perfecto y sin pecado delante de Dios. Pero ¿por qué Jesús se bautiza? ¿De qué se tiene que arrepentir? Porque el bautismo que hace Jesús, que hace Juan el Bautista es de arrepentimiento. En el tiempo de Jesús le preguntaron a los escribas y a los fariseos, a las personas, a los intérpretes, a estas personas que se dedican a estar en el templo, al servicio a Dios, le preguntaron: Juan el Bautista, díganme ustedes, ¿quién le dio permiso de bautizar? Pero ellos no le dijeron nada, ni siquiera el pueblo le decía nada, porque ellos saben que Él ha sido enviado por Dios a bautizar. Entonces Jesús decía y preguntaba de esa manera: ¿quién le dio autoridad a Juan el Bautista de bautizar? Pero ellos en gran estima le decían o le testificaban de que era Dios el que lo dejó. Pero es que el bautismo que hace Juan el Bautista no es para la purificación, no es para la dedicación. ¿Me hago entender? Es un ritual, es un tevilá, es un tevilá extrabíblico. Es un tevilá extrabíblico. No tiene nada que ver con lo que está escrito, porque el bautismo de Juan el Bautista no es el bautizo del cristianismo, porque en ese tiempo el cristianismo empezó desde la muerte, resurrección de Jesucristo. La crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, desde ahí empieza el cristianismo. Entonces, viendo de esta manera, el bautizo que se hacía anteriormente, el que hacía también Juan el Bautista, era según el judaísmo, no es el cristianismo testimonial. Entonces, el dilema es que Jesús le dice, vamos a mirar Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? O sea, ¿quién tiene la autoridad de poner como autoridad de levantar al Cristo? Dios. Pero Juan el Bautista, ¿qué autoridad tiene? No tiene ninguna autoridad. Por eso él dice de esa manera. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por mí, ¿por qué vienes a mí? Yo tengo que ser bautizado por ti. Entonces dice el versículo 15: Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces dice: para que cumplamos toda justicia. Ahí está hablando Jesús con Juan el Bautista, entre ellos dos. Para que cumplamos nosotros dos toda justicia. Por eso dice así. Entonces vamos a mirar una palabra más exactamente. Levítico capítulo 12, versículo 2. Vamos a mirar Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12, desde el versículo 2 hasta el versículo 4 vamos a leer. Dice: Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará el niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Hasta el versículo 4 he leído. Entonces, hasta estos versículos, el punto teológico central es que, al igual que el sacerdote ponía las manos para una ofrenda, ¿cierto?, sobre la cabeza de una ofrenda expiatoria, lo podemos ver en el libro de Levítico, cuando el libro de Levítico habla del sumo sacerdote que debe poner las manos, ¿cierto? Si miran este capítulo, este versículo que hemos leído, o el capítulo 4 del Levítico, o el libro completo si lo quieren leer, es muy importante, ¿no? Porque
del Evangelio se deriva del libro de Levítico. De ahí viene su origen. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, viene del libro de Levítico. Ese es su origen. Se habla de las ofrendas expiatorias, ¿cierto? Los sacrificios, los holocaustos. Entonces el sacerdote, al momento de colocar las manos sobre la ofrenda expiatoria, es para transferir el pecado, los pecados del pueblo. Entonces una persona no puede tener como algún fluido, alguna inmundicia, tiene que estar circuncidado, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro para poder ejercer, para poder como, eh, para venir al santuario, ¿cierto? Viendo la palabra, para venir al santuario tiene que ser como dice la ley. Entonces, al momento de Jesús someterse al bautismo, Juan el Bautista es el representante del antiguo pacto, que transfería el pecado del mundo sobre el Cordero de Dios. Juan el Bautista, como sumo sacerdote, él tenía que, conforme a las Escrituras, conforme al orden, colocar o hacer imposición de manos en Jesús. Porque, a ver, cuando alguien se bautiza es un acto, el tevilá, o el bautismo, o el baptisma. El tevilá es un acto, un bautismo personal, no puede estar nadie más. Pero si hay alguien, tiene que haber un maestro, un mayor. Entonces, este sacerdote, este mayor, tiene que bautizar al menor, a la persona, ¿cierto? Como mayor no me refiero en edad, en años de edad. Me refiero a que la Biblia dice que el mayor bendice al menor. En la Biblia no aparece que el menor bendice al mayor. No, el mayor servirá al menor. Entonces, alguien que es mayor, ¿cierto? Un sumo sacerdote, tiene que bautizar a esta persona y tiene que colocarle las manos y sumergirlo completamente y no hacerlo que se hunda y tenerlo ahí, y cuando termine de hacer la inmersión, al soltarlo tiene que salir. ¿Me hago entender? Entonces esta persona, este acompañante o este sumo sacerdote, este que hace el preparativo, básicamente, esta persona que se dedica a hacer el preparativo del tevilá, del bautismo, tiene que colocar las manos sobre la persona y sumergirlo, pero tener cuidado de que no se vaya a la profundidad y tener su seguridad para que esa persona salga del agua. Al momento de salir del agua, eso es lo que se hace en el bautismo. Pero en el caso de Jesús, Juan el Bautista, siendo representante del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, perdón, de la era de la ley, él tenía que transferir todo el pecado, él tenía que pasar el pecado del mundo al Cordero de Dios. Por eso el bautismo es un acto legal, porque donde pasa el pecado de la humanidad al cuerpo de Jesucristo, para que Él lo cargara hacia la cruz, Él muriera hacia la cruz, para que el pecado sea transferido. Entonces, en la Biblia aparece que Dios es fuente de agua viva. Dios es agua viva. En muchas partes de la Biblia habla de que Dios es agua viva, ¿cierto? El agua, al momento de hacer el tevilá o el bautismo, el agua representa la salvación, representa a nuestro Señor Jesucristo. Representa a nuestro Señor Jesucristo, representa la salvación. Como Dios dice, y Dios testifica que Él es la fuente de agua viva. Cuando van los peregrinos a peregrinar y en el momento en que están en el desierto o en algún sitio, Dios no los levanta algún pozo para beber agua, sino en un manantial. Los peregrinos tomaran de un manantial, no de un pozo, porque Dios es manantial de agua viva, no de un pozo. Entonces, más allá de algo físico, es algo más profundo, algo más espiritual, algo más como teológico, más filosófico, que solamente agua normal, agua cristalina, agua mineral. Más que eso, es agua viva. El agua que Dios le daba a los peregrinos era agua que Dios les daba, no era algo que ellos buscaban, porque el querer de Dios, el corazón de Dios, es que Dios mismo siendo fuente, fuente de agua viva, siendo
cascada de agua viva, se me fue cómo era la palabra, siendo manantial de agua viva, nuestro Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios es darnos de su propia agua, ¿cierto? Entonces, viendo de esta manera, la ley tenía sombra de los bienes venideros. ¿Por qué? Porque todas las enseñanzas que aparecen en la ley, todas las enseñanzas teológicas, cristianas, todo lo que viene, lo que venimos predicando nosotros, el Evangelio, todas las cosas que están escritas en el Nuevo Testamento son sombras de los bienes venideros, vinieron de la ley. Todo lo que nosotros conocemos en el cristianismo, en el Evangelio, proviene de la ley. Entonces, por eso la ley dice de esa manera, por eso está escrito la palabra de esa manera. Si buscan en toda la Biblia, la Biblia dice que la ley es sombra de los bienes venideros, porque no es la imagen misma de las cosas, no es la imagen exacta de las cosas, la imagen misma, sino solamente una sombra de los bienes venideros. Entonces, el rito antiguo era una preparación necesaria para la figura real que es de Cristo. En el caso del cristianismo, el bautizo cristiano es un ritual, ¿cierto? El tevilá cristiano o el bautismo cristiano es un ritual de testimonio de que la persona cree que el Señor Jesucristo murió por él, murió por ella, que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Ese es el bautismo cristiano demandado por nuestro Señor Jesucristo, por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que nuestro Señor Jesucristo mandó. Pero es muy diferente al bautismo que hacía Juan el Bautista y que hacían los demás en el judaísmo. Pero el ritual del bautismo o el tevilá, el bautizo, el bautisma, ese ritual del bautismo cristiano, vamos a hablar solamente del cristiano, es para demostrar delante de las personas, para evidenciar delante de los demás que cree que el Señor Jesucristo pagó por todos sus pecados, pagó el precio de sus pecados, que cree en Dios, que ya no le pertenece a la carne, ya no le pertenece a lo pagano, a la inmundicia, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Cierto? Por decirlo de una manera, ¿no? Ya no le pertenece a las cosas de este mundo, ya no le pertenece a este mundo, sino le pertenece a Dios, ya le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Amén. Ese es el bautismo, pero el bautismo de arrepentimiento que hacía Juan el Bautista, el bautismo que hacía Juan el Bautista es de arrepentimiento, es decir, algunas personas que cumplían la ley de Dios, la ley mosaica, por decirlo de una manera, se arrepienten y se dan cuenta de la religiosidad de su nación, de su patria, de su nación, la falsedad de la religión, y ellos haciendo el bautizo o el tevilá, lo hacen con la mentalidad, con el propósito de esperar al Señor, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, básicamente. Entonces, viendo de esta manera, esto es lo que pasa. Así es como pasó. Esto es lo que pasa. Entonces, viendo de esta manera, el bautismo es de arrepentimiento, cambiar su manera de pensar, que no pueden cumplir la ley de Dios, que no pueden por sus esfuerzos, por su obra, por el trabajo de sus manos, ser justificados delante de Dios, ser justos delante de Dios, ser santos delante de Dios, sino que se arrepienten de su religiosidad, se arrepienten de su necedad, lo que se le llama metanoia. Los que ya saben qué significa la definición etimológica, la definición teológica de la palabra metanoia, los que ya saben la palabra metanoia saben que es un cambio de mentalidad. El arrepentimiento es volver a la palabra, el arrepentimiento es volver a la escritura, dejar de creer en sí mismos y volver a creer en Dios, creer en las promesas de Dios. La Biblia son cartas de amor que Dios ha escrito. Entonces volver a ese primer amor, a ese primer amigo. En nuestra vida, nuestro primer amigo es Dios, pero lo hemos dejado de lado por sencillamente desconfianza e incredulidad, por solamente la pura razón
por la sencilla razón, por la pura razón de mirarnos a nosotros mismos. Mirarnos a nosotros mismos. Entonces, les hago una pregunta. ¿Ustedes están completamente convencidos? Preguntando, ¿no? Estoy preguntando. ¿Ustedes están convencidos que toda la culpa, todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades y pecados ya han sido transferidos al Cordero? ¿Están seguros que todos nuestros pecados y maldades, iniquidades, etcétera, etcétera, todos han sido pasados, transferidos al Cordero de Dios y perdonada por su sangre? Ya lo hago en tono de pregunta, ¿no? En tono de pregunta. Entonces, teniendo ya esa pregunta ahí, nosotros ya no necesitamos ritos, ya no necesitamos alguna ceremonia especial, sino que nosotros tenemos la convicción completa y firme en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lo vuelvo a confirmar a ustedes. Amén. ¿Me hago entender? Con esta explicación me hago entender. Exactamente. Amén, amén, amén. Exacto. Ya están diciendo amén. Aquí en los comentarios del en vivo. Amén. Entonces, ustedes están convencidos, están 100% seguros que todos sus pecados han sido cargados, han sido transferidos en nuestro Señor Jesucristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dicen las profecías, como lo dice en el libro de Isaías, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién cargó? En el Cordero de Dios. Delante de sus trasquiladores enmudeció. Vamos a mirar Isaías capítulo 53. Para terminar, tengo muchas cosas por decir, tengo mucho por exponer, tengo mucha palabra por exponerles a ustedes, pero se me acaba el tiempo. Isaías capítulo 53, versículo 1, Isaías 53, 1 dice: ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Aquí en el versículo 2 describe el físico de nuestro Señor Jesucristo. Él no es atractivo. En las pinturas, en las imágenes, pintan a nuestro Señor Jesucristo como alguien europeo, alguien apuesto, alguien guapo. Pero dice aquí que no tiene ningún atractivo para que le deseemos. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondiésemos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 6. Amén. Angustiado, versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos, su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Si siguen leyendo el versículo 10, vamos a terminar de leer el versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, será linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Llevará las iniquidades de ellos, de todos nosotros. Dice el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, y por tanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hasta el versículo 12 he leído todo el capítulo de Isaías 53, lo he leído. Entonces verdaderamente este evangelio es tan precioso. Yo tengo la convicción completa de que el Señor Jesucristo pagó. Él se llevó todo mi pecado. Jesucristo quitó mi pecado sin dejar a medias, más o menos, como algo, como un sabor agridulce. No, Él quitó todo el pecado. Amén. Lo acabamos de leer. Entonces espero que esta palabra la puedan creer. ¿Y qué? Y vamos a orar para terminar. Amén. Muchísimas gracias por estar acá. Siento muy agradecido. Vamos a disponernos para orar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Te damos gracias porque verdaderamente nos has enseñado y mostrado como la diferencia, que el bautismo que nosotros conocíamos del Juan el Bautista no era el cristiano, no era un bautismo para recibir algo en especial o para demostrar ejemplo o de humildad o de algo así por el estilo. No, era de arrepentimiento. Pero nuestro Señor, porque fue bautizado, porque Él es el Cordero de Dios, tenía que ser pasado el pecado. Si el pecado no es pasado, si no hay imposición de manos, el pecado no puede pasar. Dios, te damos gracias porque verdaderamente tú has estado con nosotros compartiendo esta maravillosa palabra. Dios, porque esta palabra nos da vida, nos da gozo y nos da felicidad a nuestra alma. Permite que las personas que han escuchado esto y que todavía no logran creer, que todavía son incrédulos a tu palabra, puedan convertirse a ti, Dios, que puedan volver a ti, Dios, lo que tú llamas al arrepentimiento, volver a la Escritura, volver a la Biblia. Padre, te damos gracias porque verdaderamente toda tu voluntad, todo tu espíritu lo podemos encontrar, Padre Celestial, en la Biblia, en tu palabra, en la palabra de Dios. Podemos encontrar la voluntad tuya, el corazón, la intención. Padre, te damos gracias, Padre Celestial, Señor Dios, te damos gracias porque verdaderamente nos has dado grandes palabras, grandes promesas. La venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto al llegar y tan pronto nosotros estamos predicando el Evangelio, más personas que reciban la salvación, Dios se pone contento, feliz, se pone gozoso, se regocija. Nosotros también por predicar el Evangelio nos sentimos gozosos, felices, contentos, porque estamos haciendo la voluntad del Padre, sirviendo a la iglesia, sirviendo a los demás, predicando Evangelio. Aunque el Evangelio y la fe no es para todos, pero el mensaje aún así tiene que ser anunciado, que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos. Romanos capítulo 4 versículo 25 lo dice. Murió por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados y maldades. Él murió por ese motivo, por nuestros pecados, y nos resucitó, nos dio una vida nueva. Resucitamos con Cristo y nos justificó. Y tenemos la paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la paz de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la paz de Dios. ¿De qué vamos a temer? ¿De qué nos vamos a condenar? Si nuestro Señor Jesucristo no nos vino a condenar, nos vino a salvar, a darnos el reposo, el descanso, el gozo y la felicidad. Padre, te damos gracias, bendice a todos. Haz lo que sea necesario para que más personas, haz lo que sea necesario, Padre Celestial, para que más personas puedan creer en tu palabra, puedan recibir la salvación
y se conviertan en renacidos, en justos, en santos delante de Dios, en justificados delante de Dios por la sangre del Cordero, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada hace 2000 años en una cruz. Padre, te damos gracias, bendice a todos, bendice esta humilde predicación, bendice este video y dejamos esta predicación en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados por haberme acompañado, por haber estado conmigo. Me siento muy agradecido porque ustedes están acá, sea que solamente vengan por curiosidad, porque estén aquí solamente por escuchar y ya, u otros que están dispuestos a recibir la palabra, que han dispuesto de toda su atención, ¿no? De toda su capacidad, de toda su atención para escuchar, para dedicar tiempo para escuchar la palabra. También por ustedes estar acá, me siento muy, muy agradecido. Muchísimas gracias. Nos veremos el día de mañana. Nos veremos el día de mañana o en otra próxima oportunidad, ¿cierto? No me comprometo todavía. Cabe aclarar, no me comprometo si fijo, mañana comparto. Solamente estar aquí compartiendo con ustedes la palabra es un gran privilegio. Entonces, ustedes por estar aquí también es un privilegio porque están escuchando la palabra. Y también a mí, un privilegio compartirles, ser instrumento de Dios, ser instrumento del Espíritu Santo, servidor de la justicia, servidor de Dios, por estar acá, ser siervo de Dios, compartirles la palabra. Estoy muy agradecido, como vuelvo a repetir, y nos veremos en una próxima ocasión, una próxima oportunidad. Hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Chao, chao.